exhibirán a través de las redes sociales la muestra Distancias Conectadas, que reúne a 10 artistas visuales cubanos. Interpretan canción dedicada a los médicos cubanos, músicos del catálogo de la EGREN junto a invitados extranjeros. Y trabajan instituciones culturales para el restablecimiento de servicios y la programación en la etapa recuperativa post-COVID-19. Saludos desde La Habana. Es miércoles 24 de junio de 2020 y abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. 10 reconocidos artistas visuales cubanos preparan la muestra colectiva Distancias Conectadas. La iniciativa podrá ser apreciada a través de las redes sociales desde el próximo sábado. Un equipo de nuestro noticiero conversó con algunos de sus protagonistas. Distancias Conectadas reúne a 10 reconocidos artistas visuales. Solo la amistad ha sido el pretexto. En esta muestra no existen nexos, discursos, estéticas de confluencia. Cada quien ha querido involucrarse. 2 piezas, 10 autores, un espacio de confrontación que descubren. Lo único que les pedí es que fueran obras bidimensionales, porque esta es nuestra primera exposición de este tipo y queremos hacer más exposiciones, ya después que haya una de escultura, fotografía, etcétera. Y las redes sociales, por supuesto, que se han vuelto en este momento una plataforma importantísima para llegar al público que nos sigue. El arte ha encontrado nuevas vías de socialización, de circulación. Ese es el mayor desafío. Repensar desde los nuevos escenarios digitales, descubrir nuevas sensaciones desde el enfrentamiento de los públicos a las obras, una realidad que difiere entre el espacio galerístico y el virtual. Creo que es una nueva manera para nosotros, pero al final yo creo que se llega y se va a quedar, pero al final el alcance que tienen las redes, no hay espacio físico que lo pueda suplir. Es decir, tú puedes hacer la mejor exposición en el mejor lugar del mundo y no vas a tener la cantidad de visitas ni de público que tienes en las redes. Me imagino que siempre puede funcionar cuando uno estaba en la escuela, que veía láminas y no sabía la textura real. Simplemente es un paso de conocimiento. Me parece que es un medio muy masivo, importante, que se puede aprovechar. Quizás no te da la textura, no puedes en situ ver la obra como tal, pero te da una idea. Es un principio, me parece, de información en cuanto a la obra. Me parece que es muy válida. Cacho, como sus colegas, aprovecha este tiempo para la creación. Desde su espacio creativo en Romerillo nos abre las puertas y destaca el valor que para el entramado sociocultural tiene la necesaria presencia del arte, los museos, y aunque existan nuevas maneras para el consumo, nada lo sustituye. Tengo una exposición que se ha inaugurado en abril, 19 de abril, en Bellas Artes. Ahora se inaugura en noviembre. No hemos definido la fecha, pero sí ha sido útil cantidad. Por ejemplo, he dedicado el tiempo a repensar la exposición, a hacer una reestructuración, pensando, por ejemplo, ¿qué recomienda el Consejo Mundial de Museos? Que para el museo a partir de ahora hay que mantener una distancia de alrededor de 16 metros de un espectador a otro. Hay que suspender las visitas de grupo en los museos. Esa es la recomendación que hace al mundo el Consejo Mundial de Museos. Entonces, en la exposición de Bellas Artes que estoy preparando, que se llama New York como en casa, estamos teniendo en cuenta todas estas recomendaciones de seguridad, porque hay que mantener lo que tenemos, pero con seguridad. Eduardo Roca Choco, Alexis Leiva Machado, Cacho, Ernesto Rancaño, Eduardo Abela, Luis Enrique Camejo, Andy Rivero, Jorge Sáenz, Juan Carlos Pérez Balseiro, Enrique Wong y Sándor González son los protagonistas de esta exposición, que pretende ser una propuesta desde el arte, pero no solo para el arte, sino para todos cuantos se interesan en las maneras en las que la cultura cubana se reinventa, motiva y conecta hasta las distancias más remotas en el actual escenario. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y de artes visuales continuamos hablando en esta emisión. Durante la etapa de confinamiento a causa de la COVID-19, la cultura no se detuvo y los mecanismos de circulación del arte y la literatura encontraron nuevas vías a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Conozcamos sobre una de esas experiencias. Una grieta en la pared es el título de esta muestra online inspirada en una corriente artística de los años 60 y 70 conocida como land art o arte de la tierra, en la que los artistas se involucraban con la tierra creando mega esculturas.
Creadores cubanos han retomado este trabajo con lo natural, pero en las actuales circunstancias se aprovechan los espacios naturales en casa y con propuestas casi en miniatura. Trabajamos en conjunto desde Taller Chuyima para producir este proyecto y usar la red social Instagram y aprovechar esta plataforma y todas sus herramientas generando un hashtag Landarte en el patio, que para nosotros significa aprovechar este movimiento y esta corriente artística de los 70 para trabajar en lo que es el patio, el jardín, la maceta, esos espacios que se encuentran dentro de casa y que ahora los artistas pueden trabajar genuinamente sus ideas. Taller Chuyima es un proyecto cultural creado en La Habana en 2017 como iniciativa del artista visual Wilfredo Prieto e integrado por curadores e historiadores del arte. En el proyecto han participado artistas como Niurka Moreno, Dania González, Wilfredo Prieto, Felipe Dulzaides, Diana Fonseca, Joner Martínez, entre muchos otros. Y además hemos dejado abierto el hashtag Landarte en el patio para que todo aquel que quiera participar y ser parte del proyecto pueda publicar sus imágenes, sus fotos con las esculturas que haya creado en ese paisaje doméstico. Lo interesante de este proyecto es precisamente el límite, ¿no? Es trabajar desde tu situación, desde el balcón de tu casa, de una pequeña maceta, por lo tanto hago una intervención micro del espacio. Elegí desarrollar un tipo de documentación en dibujo que precisamente no es la habitual en este género, en el cual se ha usado de modo tradicional la fotografía y el video. Desde el Land Art, tener un acercamiento hacia el espacio doméstico en el cual no tengo patio, no tengo maceta, en el cual escogí precisamente la placa de mi casa. La etiqueta Land Art en el patio continúa activa y usted se puede sumar a la muestra Una grieta en la pared, disponible en la red social Instagram. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. La página de Facebook de nuestro noticiero informa que el Ministerio de Cultura ha concebido un programa de homenaje al gran poeta cubano Eliseo Diego por su centenario a celebrarse el próximo 2 de julio. Eliseo perteneció al Grupo Orígenes y a su cobijo publicó en la calzada de Jesús del Monte un libro capital de la poesía cubana. Trabajó en la década del 60 en la Biblioteca Nacional José Martí. Su entrega a favor de la literatura y la lectura para niños y jóvenes es todavía algo vigente. A través de la Biblioteca Nacional José Martí y del Instituto Cubano del Libro, junto a la Asociación de Escritores de la UNIAC y la Asociación Hermanos Saiz, más el proyecto Cuba Poesía y su colección Sur, así como la colaboración invaluable de Josefina, hija y albacea del escritor cubano, se ha organizado este homenaje. Nuestro noticiero ofrecerá otros detalles en próximas emisiones. Y la página de Facebook de la Casa del Alba Cultural, de conjunto con la Misión Diplomática de Venezuela en nuestro país, recuerdan el aniversario 199 de la batalla de Carabobo y destacan un conjunto de acciones culturales para, desde el abordaje de la historia, resaltar los valores de este hecho. El 24 de junio de 1821 se selló para siempre en las sabanas inmortales de Carabobo la independencia de Venezuela. 199 años después recordamos este hecho y reflexionamos sobre la importancia de la unidad en nuestros pueblos. Destaca así la nota. Y cerramos en el portal Cuba Sí que recuerda hoy al célebre cantante, compositor y actor de cine Carlos Gardel, justo en el día en que se conmemora el aniversario 85 de su fallecimiento en un accidente de avión en Colombia. Gardel fue uno de los máximos exponentes del tango y uno de los intérpretes más importantes de la música popular latinoamericana en la primera mitad del siglo XX. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Y con una interpretación de Carlos Gardel cerramos nuestra revista de prensa Solo por Hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso seguimos también hablando de música. Escritor cubano, una de las más importantes voces del siglo XX. Mi nombre es Eliseo Diego. Soy de oficio poeta, un pobre diablo a quien no le queda más remedio que escribir en renglones cortos, esos renglones cortos que se llaman versos. Y lo hago no por vanidad o por el deseo de brillar o qué sé yo, sino por necesidad.
1920-2020, centenario del Liceo Diego. Y muchas han sido las iniciativas de los creadores para homenajear a los héroes que se enfrentan a la pandemia que azota hoy al mundo. Como hemos reflejado en emisiones anteriores, los artistas cubanos pertenecientes al catálogo de la empresa de grabaciones y ediciones musicales Egren se han unido en la interpretación del tema Por un abrazo. La canción, compuesta por Waldo Mendoza y Pepe López, realza lo humano de la valiente travesía de los médicos cubanos en el enfrentamiento a esta pandemia. Por un abrazo es una colaboración entre músicos cubanos e italianos que deviene homenaje a la labor de los médicos de la brigada Henry Riff, quienes protagonizaron la batalla contra la COVID-19 en naciones como Italia. Músicos como Pepe López, Waldo Mendoza, Jaila María Monpié e Isaac Delgado unieron sus voces junto a cantantes italianos como Zúcaro, entre otros. Gran parte de estos cantantes cubanos intervinieron en el popular programa del periodista italiano Red Ronny, transmitido online en plataformas digitales, que llegó a alcanzar más de 7 millones de visualizaciones. El encuentro ocurrió en el ranchón de Legren, como siempre en un ambiente fraterno y de mucha alegría. La canción Por un abrazo tendrá además un videoclip, que estuvo a cargo del realizador Alexis Oliva. El videoclip tendrá su estreno oficial este jueves por Radio Rebelde de la Televisión Nacional y las redes sociales del Ministerio de Cultura de Cuba, principal promotor de estos audiovisuales. Taisé del Valle, Noticiero Cultural. Y de música seguimos hablando en esta emisión, pero ahora por intermedio de la periodista Magda Arrecic y su invitada al segmento de entrevistas en primera persona. La alta cosecha de talentos que tiene Cuba en el mundo de la música no tendría el mismo valor ni estaría sistematizada de tan buena manera si no contáramos con importantes personalidades que se han dedicado al estudio de la música en nuestro país. Pensemos en Harold Gramash o en María Teresa Linares. Pero pensemos en nuestros días, en una generación mucho más joven que se siente heredera de esa tradición y que apasionadamente día a día revisa y repasa el panorama musical cubano y es capaz no solo de ejercer el criterio y de analizarlo en sus aportaciones, sino también de concebir proyectos musicales enteros que incluyen la discografía y que promueven los mejores valores que en ese sentido exhibe nuestro país. Nuestra invitada de hoy es una musicóloga de vasta experiencia, es una de las personas que más conoce sobre las industrias culturales y las casas discográficas en nuestro país y ha recibido importantes reconocimientos por esa misión tan singular y por esa pasión por el arte musical. Es hoy, además, vicepresidenta primera de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y así ustedes podrán entender y descubrir que con nosotros está Marta Bonet, a quien mucho agradezco que nos acompañe en el Noticiero Cultural. Bienvenida. Gracias, Magda, y es un placer muy grande que estés con nosotros. Y esto de la música para Marta, ¿fue algo adquirido en la infancia? ¿Fue un deslumbramiento desde pequeña? ¿Cuándo la música sentiste que formaba parte de tu vida? A ver, yo empecé a estudiar piano muy pequeña. Mi abuela, como todas las abuelitas, quería que la niña estudiara piano y así me inició en los estudios de piano. Después ingresé en el Conservatorio Guillermo Tomás, en Guanabacoa, y a partir de ahí desarrollé toda la carrera hasta que me gradué en el Instituto Superior de Arte en el año 87, de musicología. Y la musicología, a ver, habiéndote entrenado en interpretar, en el instrumento y demás, la musicología, ¿qué te ofrecía? ¿Qué mundo te ofrecía? A ver, eso fue estando en el Conservatorio Amadeo Roldán, como en tercer año por ahí. Fue el maestro Argelier León a la escuela a dar un conversatorio justamente sobre las posibilidades de la carrera de musicología que recién se había abierto en el Instituto Superior de Arte. Nosotros en aquella época teníamos también como maestros a los maestros Harold Gramash y Alfredo Díez Nieto, que en su magisterio y en su obra de compositores también nos habían introducido mucho en el pensamiento y a descubrir aquello que va por debajo de lo que se interpreta. Y la conferencia aquella que dio el maestro Argelier León pues me cautivó, no solo a mí, sino
a otro grupo también de estudiantes que estábamos ahí en Amadeo. Que en viene ese siendo como momento. el padre de la musicología cubana. El maestro Argelio Exacto. León es el padre de la musicología cubana, sin duda. Él y la doctora María Teresa Linares, que fue su esposa durante toda su vida. Y así que fuiste alumna de ellos. Fui alumna de ellos, afortunadamente. ¿Y la musicología de qué se encarga, Marta? Aunque te parezca una pregunta muy elemental. Es para ver qué visión tienes sobre la musicología. La musicología es la ciencia de la música. En principio, por supuesto que tienes que ser músico, tienes que haber transcurrido por todas las etapas hasta nivel medio de la música en un instrumento para entender. Y como ciencia te enrumba en los caminos del saber y de la conceptualización de los fenómenos y de los análisis que hay por debajo de la interpretación musical. Y igual en el entramado de las armonías y las melodías de las composiciones, y la ciencia que te descubre qué es lo que hay detrás del pensamiento y de la conceptualización de la música que estás escuchando. Igual te introduce en los procesos creativos de varias maneras, lo cual te da un rango, o sea, la musicología cuando tú la estudias te permite entender un abanico importante de los procesos culturales que se dan después en la sociedad. Esto te ha llevado por un camino interesante, que es el de las industrias culturales y las casas discográficas. Has fundado sellos discográficos y demás. Es esa otra expresión de la musicología, pero que implica ¿qué para un musicólogo? A ver, eso es lo que le llamamos musicología aplicada, o lo que los investigadores le llaman musicología aplicada. Hay muchos de nuestros colegas que se han dedicado solamente a los procesos investigativos y otros que nos hemos dedicado entonces a los procesos más prácticos dentro de la especialidad. Yo comencé, servicio social en la Agrupación Nacional de Conciertos, pero después estuve muchísimos años aquí en este organismo, en la Dirección Nacional de la Radio, y ahí me adentré en todos los procesos que tenían que ver con la creación artística dentro de la radio y con la creación musical. Y después entonces me picó el bichito de la discografía, empecé en Biz Music, siendo gerente de marketing y comunicación, y ahí a la entrada al estudio de grabación ya es como que se te abre un mundo de colores muy diferentes que te identifica de una manera increíble, y a mí me atrapó, de un modo que hasta hoy no puedo dejar de entrar en algún minuto, aunque he tenido muchísimas responsabilidades dentro de la cultura, pero ese aire que tú respiras dentro de un estudio de grabación para mí es vital. Y que es sumergirte en un proceso de creación. Exactamente. Has viajado a los premios Grammy, sí. Has recibido reconocimientos internacionales, has entendido mucho del porqué de esa pegada que tiene la música cubana. ¿Qué encantos tiene la música cubana? La música cubana es raigal, es de esencia, es de concepto profundo y no se ha despegado de esos conceptos y de esa esencia. No se ha despegado de la patria, no se ha despegado de su identidad para convertirse en un fenómeno puramente comercial. Y eso nos identifica hoy en el mundo. Yo he tenido la suerte, como tú dices, de participar en varios eventos internacionales representando a los músicos y a la discografía cubana. Y siempre nos identifican por eso. Cuando llega la música cubana se sabe que viene de Cuba. Y es por eso, porque somos raigales, somos auténticos. Mucho le agradezco yo hoy a esta musicóloga de excepción, alumna de grandes musicólogos que han sido los gestores y fundadores de la musicología en Cuba, que nos acompañara en el noticiero cultural y que nos acercara a esa importante ciencia que también necesita nuestro país para poner en valor eso que ya es una verdad de perogrullo a nivel universal. La música cubana es única, es singular y sobre todo, como bien ella nos decía, es raigal. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Es tiempo de hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos la sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates a las medidas en el sector de la cultura durante la primera fase de recuperación post-COVID-19. Por favor, manténgase junto a nuestra señal.
El Ministerio de Cultura ha diseñado un plan estratégico para ir restableciendo gradualmente la programación de sus instituciones culturales durante la etapa de recuperación post-COVID-19, en cuya primera fase se encuentran todas las provincias cubanas excepto la capital del país. El periodista Yuris Norido continúa acercándonos desde nuestra sección Contrapunteo a este tema. En estos meses de contingencia sanitaria, los músicos cubanos no han dejado de crear. Compositores, cantantes e instrumentistas, solistas y agrupaciones han buscado alternativas para socializar sus obras en las redes sociales y en los medios de comunicación. El Instituto Cubano de la Música, durante esta primera fase de la etapa de recuperación post-COVID, mantendrá los conciertos online. Esta ha sido una de las iniciativas que ha llegado para quedarse y así lo entendemos, sobre todo para estos meses de julio y de agosto, en el que la población también estará disfrutando desde casa. Igualmente se han organizado las presentaciones artísticas de agrupaciones de pequeños formatos, sobre todo solistas. Se estimula sobre todo esa participación en géneros como la trova, como la cancionística, o sea, todo lo que sea de pequeños formatos. No se convocarán conciertos ni presentaciones que impliquen aglomeraciones de personas, pero las agrupaciones ya están ensayando. Nosotros hemos elaborado un protocolo para que se cumplan todas las medidas establecidas por el Ministerio de Salud Pública en estos espacios, sobre todo para la limpieza de los instrumentos musicales, todo lo que tiene que estar alrededor del intercambio directamente del músico con su instrumento y también con el personal de apoyo, con lo cual para nosotros es una prioridad que hoy desde los espacios donde se realizan los ensayos, reiteramos, de agrupaciones de pequeño formato, estas medidas se cumplan. El tema salarial ha sido una de las prioridades de las instituciones en esta etapa, teniendo en cuenta la singularidad del sector. Durante las dos primeras fases se va a mantener la política de la protección salarial para nuestras agrupaciones. Esto es algo que se irá disminuyendo en la medida también de que se crezca la contratación artística y que ya se vayan restableciendo los niveles de comercialización de cada una de nuestras unidades artísticas. Hay también protocolos para el ámbito de la discografía y la comercialización. Nosotros tenemos estudios de grabación en Camagüey, en Santiago de Cuba y aquí en La Habana, que como por supuesto la parte creativa de nuestros artistas se mantiene activa. Hemos tenido con las medidas sanitarias que están protocolizadas para más o menos ir acompañando la creación artística, y esto por supuesto trae aparejado la discografía, que la tenemos en todos nuestros puntos de venta, que lo hemos hecho durante toda esta etapa y se mantiene en la primera fase con una presencia de nuestra discografía colegiada con nuestros productos culturales. Abiertas ya en esta primera fase 136 tiendas, pequeñas, de las más pequeñas, porque las grandes tiendas tienen otras condiciones que necesitan prepararse mejor porque tienen otras características. Pero sí ya hay servicios tomando las medidas necesarias, que no se aglomeren las personas, que no haya probadores, o sea, el tema de las confecciones. En este caso, en la primera fase empiezan nuestros espacios de álbum café, que es un espacio, que es una línea de negocio que tiene nuestra empresa. Vamos a abrir en algunos casos al 30%, en otros al 50%, con un servicio sentado, con el distanciamiento específico y los protocolos de entrada, de acceso a cada uno, pero para que nuestro público pueda disfrutar tanto de nuestro servicio gastronómico como, por supuesto, de nuestra oferta cultural. Aún en esta primera fase no están comprendidas las programaciones culturales. O sea, la presentación de artistas todavía no están concebidas en esta primera fase. Cuando ya se estudie la capacidad de cada uno, entonces empezaremos con una capacidad al % que se decida y quizás alguna música grabada, alguna presentación de videos, audiovisuales, en ese sentido, pero aún la programación artística no está incluida en esta primera fase. Cultura en la recuperación. Mañana nos acercaremos al panorama de las artes escénicas. Yuris Norido, Noticiero Cultural.
Mi colega Iris Norido nos acercaba al funcionamiento de varias de las instituciones culturales que ya han comenzado a brindar servicios en los territorios que se encuentran en la primera fase de la primera etapa de recuperación post-COVID-19. Mañana conoceremos sobre la proyección de otras instituciones adscritas al Ministerio de Cultura y usted, como es habitual, en el tiempo que dedicamos a nuestro contrapunteo, puede ofrecernos sus criterios, plantearnos sus dudas e inquietudes, participar en este intercambio si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cuarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en Facebook en esta dirección www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y durante este tiempo, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos ICAIC ha continuado la producción de audiovisuales. Desde el canal de YouTube de la institución y otras plataformas se han estrenado producciones que registran cómo las personas han vivido estos meses de pandemia. Selfies, Rostros en la Pandemia y Fábrica de Felicidad son dos proyectos que impulsa el ICAIC para estrenar en sus redes sociales y que también se transmiten en la televisión. Con el director del primero de ellos conversamos. Como el destino de las redes sociales, tratar por supuesto de buscar la síntesis, de no robarle muchos megas a los receptores, ¿no? Y por supuesto ser preciso en los mensajes. Nada mejor que digamos que fusionar los géneros, como casi siempre intento hacer, entiéndase la serie televisiva, el clip y el género documental, porque se imponía, por supuesto, por la impronta de la realidad. Y nada, así fue. Y me propuse entonces esa miniserie documental con dos preguntas comunes para todos los implicados, entiéndase, todos los personajes. Es decir, ¿qué has aprendido en la pandemia y qué harás cuando te salves? Y por supuesto me interesaba tratar de que el arco, el diapasón fuera lo mayor posible, porque todos estamos expuestos justamente al miedo, a la muerte y a la enfermedad. Yo soy el segundo médico de la ciudad porque me gusta la limpieza. Y fue verdaderamente impactante para todos nosotros el equipo. Y creo que ha funcionado, a la gente le ha interesado porque creo que cumplimos lo mínimo que queríamos hacer, ofrecerle la mano a todo aquel que la necesitara, e inclusive a nosotros mismos. Por otro lado, Fábrica de Felicidad, producido por el ICAIC y el Proyecto Palomas, intenta promover la igualdad de géneros en estas circunstancias especiales a través de 3 cortos de 3 minutos de duración. Pretendemos mostrar cómo las diversas desigualdades existentes, heredadas entre mujeres y hombres, se profundizan no solo en situaciones de desastre epidemiológico, sino en todas las situaciones extremas. O sea, uno de los mensajes más importantes de esta Fábrica de Felicidad es precisamente la de hacer pública los afectos, la solidaridad y la ternura. Usamos cápsulas de documentales, o sea, entre estos textos y las cápsulas se va, ¿no?, la línea narrativa. Y ahora en un formato nuevo, que también fue digamos que fue un reto, no nos habíamos enfrentado de esta manera a las redes sociales, pero yo creo que vamos a empezar a hacerlo con muchísima más frecuencia, ¿no?, por la manera en que se va a organizar, yo creo que el país y la producción audiovisual en sentido general. Lograr materiales conmovedores que nos acerquen a la realidad que hemos vivido estos meses con la brevedad y el lenguaje necesario para captar la atención de internautas y televidentes es el propósito de estos materiales que promueve el ICAIC y que desarrollan sus realizadores. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Ahora con punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la muestra Distancias Conectadas, que reúne a 10 artistas visuales desde las redes sociales. Conoció el tema musical que interpretan varios creadores del catálogo de la EGREN junto a invitados extranjeros, dedicado a los médicos cubanos, y destacamos el trabajo de las instituciones culturales para el restablecimiento de los servicios y su programación en la etapa recuperativa post-COVID-19. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.